Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles. Seguimos en Pórtense Bien, porque es una especie de exhortación, siempre digo yo, bien intencionada, digamos. Después es como lo del servicio cívico. Está bien intencionado. Ahora, después que tenga asidero o no en la realidad argentina es otra cuestión. Bueno, estimados estaicos, hay dos cosas preocupantes desde el punto de vista sanitario, otra vez en la República Argentina y en el mundo. Una es un nuevo crecimiento de casos de COVID, menos importante en virulencia efectiva sobre la salud de las personas porque hay mucha gente vacunada, pero hay un crecimiento, lo que indica que la pandemia no está terminada. Y además ha surgido una variedad de hepatitis muy grave, extremadamente grave, de origen todavía desconocido, virósico pero desconocido, no se conoce la gente que lo provoca, y que destruye el hígado particularmente de los niños. Hay un caso en Argentina muy concreto que ya se plantea como la necesidad de un trasplante. Entonces, bueno, es como que la naturaleza nos dice cada tanto, acuérdense que estamos aquí, más allá de lo política, la economía, hay cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no, Claude? Sí, son situaciones que hay que seguir de cerca y yo no tengo duda que la pandemia no termina, que va a terminar, sino que en realidad se va a ir reeditando con altos y bajos y con cambios, ¿no? La realidad también es que la gente se ha ido adaptando, se ha acostumbrado a vivir con la pandemia y bueno, de a poco la normalidad, digamos, de las actividades se fue adaptando, entonces eso hace que se viva de otra manera, ¿no? Con otro tipo de sentimientos. Pero para nada está terminada la pandemia. Bien. Antes que de avanzar con este tema, Rubén, quiero mandar un fuerte abrazo al payador Néstor Prieto. Para mí hoy la mejor de todas, Uh-huh. La mejor de todas, lejos. Un fuerte abrazo para Néstor Prieto desde Junín de los Andes, quien nos hace los sábados la payada. Sí, es bueno, cuando la lucidez se aporta a través de las décimas del verso, es más contundente todavía. Ojalá pudiéramos hacerlo todos, esto de expresarnos de esta manera. Yo lo puedo hacer, pero necesito un tiempito, lo tengo que escribir. No me sale como le sale a los payadores. Te decía que para seguir con el tema sanitario, que ha cobrado relevancia nuevamente en la última semana particularmente, vamos a hablar con Liliana Canalis. Buen día, Liliana. Buenos días. ¿Cómo le va? Encantado. ¿Usted es médica aplicada a la infectología? Sí. Sí, yo soy médica especialista en infectología. Uh-huh. Y trabajo en el tema desde hace casi 40 años. Bien, tenemos dos inquietudes que hacen a la actualidad, digamos. Por un lado, el tema de que hay una evidencia de nuevo crecimiento de casos de contagios de coronavirus y de la enfermedad COVID. Y eso por un lado, y por el otro, esta aparición de una nueva variante de hepatitis que con efectos graves. Así que quisiera a ver si nos puede ilustrar un poco sobre lo que la ciencia tiene que decir en estos dos casos. Bueno, en primer lugar, en relación al primer tema, que es el futuro y la evolución de la pandemia del COVID, yo le diría que nosotros no podemos en este momento
con precisión, mucho menos decir qué es lo que va a ocurrir, porque la verdad es que si algo nos ha sorprendido enormemente es esta pandemia, su evolución, el virus, las variantes. Nada novedoso le voy a decir, pero creo que nosotros seguimos teniendo bastante incertidumbre en relación a cómo va a seguir este tema. Algunos autores, ¿no es cierto?, y expertos dicen, bueno, esto ya se ha convertido en una endemia, y sin embargo, por más que sea una endemia, uno tiene que estar atento y preparado. Entonces, lo que sí pareciera, siempre hay que hablar de esa manera, a mi criterio, y no poder decir, o sea, no es conveniente decir cosas como si fuesen una verdad absoluta, porque hoy puede serlo y en una semana ya no serlo. Pero pareciera que estas nuevas cepas, por ejemplo, en Neuquén, el doctor Luis Pianciola y todo el laboratorio central nos acaban de mandar ayer los últimos casos, en donde Omicron es la que fundamentalmente predomina, pero ya hay un aislamiento de la otra variante de Omicron, ¿no es cierto?, que es la 2. Bueno, pero pareciera, por lo que uno ve y sigue estudiando intensamente en otros países y en otros lugares de nuestro mismo país, pareciera como que, si bien es cierto que la transmisión puede empezar a recrudecerse, los casos por ahora parecieran ser leves, probablemente por la vacunación, porque una gran parte de la población está vacunada, ¿no es cierto?, en muchos de estos países en donde ha habido este resurgimiento. Eso es como una tendencia, podemos decir, esta es como una tendencia. Ahora, si tiene que ver también, entre otros factores, yo le menciono dos, si además de la vacunación que disminuye, ¿no es cierto?, las complicaciones, también puede tener que ver con una especie de modificaciones en el mismo virus, pese a las cepas nuevas que van apareciendo, variantes, en donde la transmisibilidad es muchísimo mayor, pero la virulencia es menor, bueno, eso se está estudiando. Entonces, creo que tenemos que estar atentos, tenemos que seguir cuidándonos, porque además, y esto es importante, como ha reducido en algunos sitios, digamos, la cantidad de casos, este año hemos visto, como no hemos visto en el 2020 ni en el 2021, que ha dejado un nicho para que otros microorganismos, virus que habitualmente todos los años son muy prevalentes en esta época, vuelvan a estar prevalentes. Fíjese lo que pasó con la influenza A. La gripe en los trópicos se ve durante todo el año, pero no es el comportamiento que tenemos en lugares como los nuestros, en el hemisferio sur, por ejemplo, en donde habitualmente tenemos 8 semanas más o menos de brote anualmente, todos los años, pero este año no se comportó de esta manera. En febrero, en marzo, en abril, gran cantidad de casos en distintos sitios, en la costa, en Buenos Aires, en Jujuy, o sea, y tenemos en este momento, ahora más o menos 2-3 semanas, había un porcentaje nada despreciable de camas de terapia intensiva ocupadas con pacientes con influenza, que en esta época del año no era lo habitual. Se comprende, o sea que uno tiene que estar muy atento al comportamiento, al genio epidemiológico de estos virus o microbiológico, y bueno, y de eso aprende. Pero es muy difícil poder predecir. Lo que yo si tuviera que dejar un mensaje, modesta y humildemente, a ver, desde mi punto de vista, es seguir estudiando nosotros, seguir transmitiendo mensajes claros, lo que se sabe, lo que no se sabe, no se sabe, y cuidarnos. En esta época del año no es solamente el COVID, sino otros. A veces, mire, yo le cuento, tenemos un problema muy grande en las instituciones de salud para que la gente cumpla con que nosotros pidamos que ingresen con barbijo, al menos en algunos lugares que son de internación, etcétera, etcétera. Gran problema. Y entonces decimos, ya mucha gente lo dejó de usar. Claro, pero ¿sabe lo que pasa? No es lo mismo la calle, no es lo mismo un lugar abierto
que una institución de salud Claro. en donde nosotros, con el brote de influenza que hemos tenido en algunos lugares, mire que me salga un cachito del COVID, y estamos hablando de la influenza, Sí. nosotros no queremos que de la comunidad ingresen a la institución de salud influenza, por ejemplo. Claro. Hay que tener en cuenta que el barbijo no solamente protege del coronavirus, sino de cualquier otro virus, ¿no? Exactamente, entonces no sé cuánto tiempo va a durar, si va a ser algo de mucho tiempo, eso lo iremos viendo con el tiempo, pero ahora justamente no es primavera ni verano en nuestro país, es, digamos, otoño, en breve vamos a ingresar en el invierno, hay otros virus respiratorios circulando, entonces tenemos que cuidarnos, no solo por el COVID, en este momento. Sí. No digo en todos los lugares, le vuelvo a repetir, ¿no es cierto? No estamos hablando, yo que sé, de un lugar abierto o de un lugar público, pero en una institución de salud hay que respetar cuando esa institución de salud exige que la gente todavía siga ingresando con barbijo. Claro. Y tenemos un grave problema en muchas de ellas. Bien. Y episodios de violencia. Doctora, digo, doctora, Bueno, podemos decir... Sí. Podemos decir, doctora, entonces que el COVID es un famoso mediático que ocupa grandes espacios en los medios, pero también hay patologías que no son famosas, que tienen iguales o peores consecuencias. Mire, que lo han tenido siempre. Yo creo que el COVID tuvo cosas tremendamente, devastadoras. Eso no hace falta que lo diga yo, pero a nosotros nos permitió, a los que hacemos infectología, control de infecciones, epidemiología, etcétera, etcétera, que se conocieran cosas que son prepandemia. La higiene de manos, 5 de mayo, Día Internacional del Lavado de Manos. El COVID se trajo a conocimiento de la gente la importancia fundamental de la higiene de manos dentro y fuera de las instituciones de salud. Bueno, eso está bien, ¿me entiende? O, por ejemplo, que se conociera que hay otros virus, como el de la influenza, que todos los años mata, 20 y 21 fue por ahí diferente por lo que comentábamos, y que existen desde antes. El rol que tiene el barbijo en ciertas situaciones, en fin, por decir qué es lo que usted está comentando. El COVID nos permite poder reforzar y reafirmar un montón de medidas que tienen que ver con control de infecciones en la comunidad y dentro de las instituciones, porque hay un montón de otros microorganismos que también, se deben controlar, con el lavado de manos, con el barbijo si corresponde. Fíjese, tuberculosis. Tenemos todavía mucha tuberculosis. Y cuando uno va a ingresar a una habitación de un paciente con sospecha o documentación de tuberculosis, tenemos que ponernos un barbijo que se llama N95. Eso no es post-pandemia. Esto es desde hace muchísimos años. Claro. Pero está muy bueno. El COVID nos permitió que esto, se hiciera mucho más conocido y se socializara. Sí, se tomara mayor conciencia. Doctora, y respecto a esta irrupción también de una enfermedad muy conocida, pero que ahora tiene aparentemente un agente todavía desconocido que la está provocando con otro nivel, el de la hepatitis. ¿Qué se sabe? Mire, nosotros estamos también estudiando y leyendo todo el tiempo lo que van, actualizando los distintos países. Ayer fue 6, mire, ¿no? Porque yo ya la verdad, sí, ayer fue 6. Ayer el Reino Unido, que son muy prolijos, saca un nuevo comunicado con toda una síntesis de lo que se conoce de los casos en el Reino Unido a la fecha. Lo mismo ha hecho, por ejemplo, Alabama, que fue uno de los primeros en Estados Unidos que hizo su síntesis. Entonces, lo que podemos decir como, en primer lugar, saber que muchos colegas míos ya lo han dicho, que las hepatitis existen, desde siempre, en niños y en adultos. Yo después voy a pasar al tema, pero quiero recordarles algo que es de suma importancia.
y nuestro país fue muy pionero en eso. En el año 2002, 2003, hubo mucha cantidad de niños que por hepatitis A tenían que ir al trasplante, a tal punto que el Ministerio de Salud y las autoridades se reunieron, especialmente todo lo que tiene que ver con inmunización, y se decidió implementar obligatoriamente y en calendario en los niños de 12 meses de vida, un año, la vacuna para la hepatitis A. Bueno, y se puso, porque no había plata para más, una sola dosis. Y fue suficiente. Y se redujeron de una manera tan espectacular el número de los casos, que este trabajo lo presentó la Organización Mundial de la Salud, Argentina lo presentó en Ginebra, y fue tomado por otros países que tenían la misma problemática, y entonces se implementó una vacuna, al menos una, al año de vida, y un grupo importante de esos niños vacunados en esa época fueron seguidos con los años para ver si era suficiente con una dosis de vacuna. Bueno, la B desde antes, el año 2000, ya la B, que es otra hepatitis importantísima, al niño ni bien nace, la primera vacuna que se le da es la B. Y luego se completa, porque ahí ya son más dosis, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿y eso por qué? Por una iniciativa a nivel internacional para eliminar la hepatitis B, ¿no es cierto? Que es una hepatitis que no es como la A, que puede tener consecuencias severas, pero que si el chico anda bien o el adulto no deja secuelas, no es el caso de la B. Entonces, bueno, la B también, después a los niños de 7º grado, y aprovechamos para decir que desde el año 2012 está en calendario para todo el mundo en nuestro país, de la edad que sea. Bueno, A y B tendrían que estar controladas. La C, hoy tenemos tratamiento que las cura, pero no hay vacuna, y después hay otras causas, ¿no es cierto?, otros virus que pueden producirlo. Este panorama, ¿por qué se lo doy? Para decirle que todos los años, también por ahí la gente no lo conoce, hay cuadros de hepatitis en distintos grupos etarios, y en la época de la pandemia el problema que hemos tenido es que ha habido un retraso muy grande en los esquemas de vacunación. Eso como un comentario que es importante, ahora se está agilizando y actualizando para que los chicos... Pero esto puede tener algo vinculante con lo que está sucediendo con esta hepatitis. No lo podemos decir, no. El mensaje no es ese, sino el mensaje es de decirle, hepatitis por distintos agentes tenemos en general, y hay dos que no podemos olvidar, que son prevenibles por vacuna, como es la A y como es la B. Bien, ahora, estos otros casos que están apareciendo en el mundo, y hay vigilancia, y hay criterios, ¿no es cierto?, para decir confirmación, posibilidad, etcétera, etcétera, ocurren en niños especialmente menores de 10 años. Y por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que son los que tienen la mayoría de los casos, 160 y pico casos, y en el mundo hay más de 200, que se sepa, eso no quiere decir que sean todos, porque por ahí pueden haber casos leves que, digamos, que no están totalmente registrados. Bueno, el análisis ha sido sumamente prolijo, la mediana de edad más o menos es de 3 años a 4 años en estos niñitos, y no se puede decir que sea la causa, pero con lo que más se ha vinculado en el 78% de los casos, si mal no recuerdo el porcentaje, es con un adenovirus, que es el adenovirus 41. Entonces, bueno, siempre la ciencia es cautelosa. Esta es la asociación que se ha hecho. ¿Qué es un adenovirus? Un adenovirus es un virus que es un virus muy común, que hay una cantidad de tipos, tienen números, ¿no es cierto?, de esa manera, que tienen la capacidad de dar cuadros respiratorios y gastrointestinales. O sea, el virus puede afectar, en general esa es la característica, la parte respiratoria y la parte gastrointestinal, y que, bueno, ocurren todo el tiempo, pero nunca se había visto un comportamiento así, de que pudiera ser capaz, si es que es el agente responsable, eso se está estudiando, pero lo pareciera, entre comillas, de dar casos tan severos
a nivel hepático. Por Este ejemplo, término lo escuchamos mucho cuando se definían los tipos de vacunas, ¿no? Las vacunas americanas contra las vacunas tradicionales, el adenovirus, ¿o no? Sí, pero son no replicativos esto, no hay que confundir, ¿eh? No, esos son agentes, no es que a nosotros nos introdujeron un virus que tiene capacidad replicativa, no, son vectores, como hay Escherichia coli es una bacteria que es utilizada para otras vacunas, ¿me entiende? No, o sea, entiendo lo que usted quiere decir, pero no tendría nada que ver con estas vacunas, por lo menos lo que el adenovirus habitualmente se ve en muchas épocas del año. Ahora, en este caso, lo que se ha visto es que en algunos niños ha tenido, digamos, una evolución tan severa que los ha llevado al trasplante, y en esta última corte o grupo, que es el del Reino Unido, que es hasta donde uno sabe el más numeroso o el que más, digamos, documentación hay, no ha habido ningún fallecido. La mayoría son de Inglaterra, le sigue Escocia, un poco menos en Irlanda, algunos pero ya están apareciendo en muchísimos más países y se está vigilando y ya están como unas guías de qué se debe hacer en esa situación. Supóngase que esto es interesante, ¿no? Que hasta uno que está en el tema y estudia tanto, decían, bueno, en algunos que no se pudo detectar adenovirus, no se los buscó con la muestra adecuada. Que la muestra adecuada hoy se sugiere que sea, por ejemplo, búsqueda en sangre total y no en plasma, por darle una idea, cómo todo va avanzando. Pero bueno, yo creo que esto no es que uno tiene que tener miedo, tiene que tener pánico, sino estar muy atentos. Lo que ellos más vieron fue que los niños, digamos, se ponían amarillos y algunas otras manifestaciones hepáticas. Entonces, bueno, creo que el mensaje es, si uno tuviera un niño con un cuadro gastrointestinal o que la materia fecal es un poco más clara, etcétera, frente a la duda uno tiene que ir y consultar. No entrar en pánico, sino estar muy atentos. En estos casos también es importante la velocidad, la anticipación en el tratamiento. Pues sí, bueno, son tratamientos de sostén, porque en realidad para ninguno, se están estudiando, de hecho hay algunos antivirales que se dan, como se llama off-label, fuera de prospecto, porque en estas situaciones, digamos, se puede, en algunos lugares del mundo, ¿no es cierto?, pueden ir viendo y así se van evaluando, pero en general, como concepto, la mayoría de los virus, salvo el del HIV, el de la hepatitis C, el de la hepatitis B, en algunas situaciones e indicaciones, en general los virus no tienen tratamiento por ahora, digamos. Algunos otros también, pero en situaciones muy puntuales. Pero yo creo que hay que tener un alto índice de sospecha, no entrar en pánico, y bueno, y todas las medidas higiénico-dietéticas nos sirven, ¿no es cierto? Un chico que tiene un cuadro respiratorio y gastrointestinal, no por esta situación de ahora, de estos casos de hepatitis que están en estudio. Ese chico no tiene que ir a una guardería, ese chico no debiera ir a un colegio, porque sabemos, y además cuanto más pequeños son, es difícil las normas de higiene que las sigan. El chico va al baño, no se lava las manos, entonces hay que educarlos, pero en el mientras tanto, si uno piensa que puede tener alguna enfermedad transmisible, aunque no sea de esa magnitud, bueno, a veces es mejor que se quede un poquito en casa y no, digamos, que disemine entre sus compañeros, etcétera, Claro. algunas enfermedades que todavía no están claras. Muy bien, doctora, la verdad que nos dio un panorama muy claro acerca de cuál es la situación y qué es lo que en todo caso hay que hacer. Así que le agradezco mucho, ¿eh? No, le agradezco a ustedes, digamos, por el espacio, y bueno, tenemos que no asustarnos porque la emergencia y reemergencia de microorganismos es algo que es muy común en todo lo que es infectología y epidemiología. Así que hay que estar atentos y cuidarnos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Liliana Canalis, doctora infectóloga. Bueno, Claude, tanto en el caso del coronavirus como en los virus que provocan hepatitis,
es el mismo tema, ¿no? En la base de la prevención está la higiene. Y en la base de la posibilidad de la higiene bien hecha está la situación social y económica. Porque sabemos que la higiene para alguien con los recursos, con el nivel de vida, etcétera, con todo eso que va a mostrar el censo que se va a terminar de hacer el 18, tiene más posibilidades de practicar este tipo de prevención de la salud que pasa por la simple, pura, llana y aplicada higiene. Lavarse las manos, tener buenas instalaciones sanitarias en la casa, tomar las precauciones de ponerse un barbijo si va a entrar a un lugar donde hay mucha gente amontonada. Bueno, todo eso que empezamos a aprender a nivel acelerado con la pandemia. Bueno, volvemos a la base, ¿no, Rubén? Todos los sábados, ¿no? Volvemos a la cuestión de hábitos, de usos, de costumbres, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la pobreza, la indigencia, la situación económica. Y bueno, y todo como que está todo interconectado y todo se mezcla y todo tiene que ver con todo. Sí. Lo único que me queda claro y que me gustaría expresar es que no puede ser ninguna de estas patologías motivos para restringir la circulación y la libertad de las personas. Te doy un ejemplo, ¿no? Las muertes por accidente de tránsito constituyeron, no sé este año la verdad no leí la estadística, pero muchos años son la causa número uno de muerte en nuestro país. Sin embargo, yo no he visto ninguna decisión de las autoridades ni del gobierno en prohibir el manejo de vehículos o en restringir la circulación por las rutas por las muertes que existen. No hay motivo para restringir y la verdad que todos son libres. Las personas que tienen miedo, que quieren resguardarse, pueden hacerlo voluntariamente solas en sus casas y establecer las medidas de protección que crean convenientes, pero la realidad es que la experiencia y el impacto en la psiquis y en la economía de los pobladores de nuestro país, de nuestra ciudadanía, han sido tan o más terribles que la pandemia en sí misma, y sí. Se han cobrado un montón de vidas. Por errores políticos de dictar las medidas desde el Estado respecto de del contexto de pandemia, ¿no? Bueno, esto fue aceptado por el propio gobierno. Carla Bisotti aceptó que no estuvo bien restringir la circulación al extremo de no permitir salir a dar un paseo a la gente, por ejemplo, cerca de su casa, en las fases iniciales de la pandemia. ¿Te acordás que fue como un estado de sitio virtual el que se dictó inmediatamente? Sí, por eso, las consecuencias en la psicología de los niños, de las personas que por ahí estaban solas, las personas mayores, ha sido letal. Entonces, no hay dudas que ha sido un error. Entonces, cuando hablamos de COVID y hablamos de estas patologías, se puede debatir. Lo que creo que no hay margen para el debate es la restricción a la libertad de las personas, ¿no? Sí, eso hemos aprendido. Está fuera debería estar fuera de discusión. Rubén, no sé si estás enterado, ¿no? Estamos fuera de agenda, pero es tendencia en redes sociales la participación de Alfredo Casero, que estuvo invitado en el programa de Luis Majul. Sí, sí. Y estaban analizando y debatiendo sobre actualidad política y el discurso que dio Cristina Kirchner en Chaco, en la universidad. Sí. Entonces, Casero parece que quería opinar. Yo no lo vi, ahora los vi allí en las redes sociales. Pidió la palabra, Majul ironizó en decirle que sí, y reaccionó Casero
golpeando la mesa. Empezó a los gritos y Empezó a los gritos. Voy a ver si puedo poner el audio. se fue del programa. Sí, sí, Oye, sí. que se ha molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se lo tengo casi. No te molesta, me tampoco. Yo me aguanto. Qué plomo, Dios mío. Yo no puedo. Si vos me estás diciendo a mí, me estás refiriendo a mí. Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar cerca todo? Ustedes son una manga, todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver mantelas por todos lados. Ustedes, políticos, lo único que hacen, ustedes periodistas, que le va bien, lo primero que hacen es ponerse pantalones chupidos y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Usted. Tremendo, ¿no? Sí, en cualquier momento agarra la metralleta, Caseros. Cuando se terminan las palabras empiezan las balas. Pero bueno, tanta violencia no sé si, qué sé yo, habría que juntarlo a Caseros con Milei a ver qué sale de esa, qué pichoncito nace de esa juntada, ¿no? A mí me tiene bastante cansado, Claude, el tema de los gritos y las agresiones. Será porque estoy entrando en la vejez, pero prefiero hablar, que se hable y que se exprese lo que cada uno tiene que decir en este tono en el que estoy hablando yo ahora, y dejar esa pasión impostada, porque de alguna manera es impostada, es una mentira. O sea, nadie se puede calentar tanto por algo que estamos cansados de hablarlo. Lo que hacen los políticos, lo que hacen los periodistas. O sea, todos sabemos lo que hacen, o lo que dejaron de hacer, o lo que van a hacer en el futuro. Entonces no sé si vale la pena apasionarse tanto y entrar con las carajeadas, las puteadas y los arrebatos y te tiro el micrófono y me voy y pateo todo. Yo no sé si tiene algún sentido. No tiene, en realidad me parece que no tiene ningún sentido y para lo único que sirve es para el show. De todas maneras, a mí, yo coincido con vos, Rubén, en gran parte, pero creo que en este caso esta expansión en redes de las declaraciones de Caseros es justamente porque se perciben como bastante espontáneas, naturales, a partir de como una especie de burla que hace Majul. Caseros reacciona golpeando la mesa cuando en realidad estaba sentado como un invitado más al piso opinando, digamos, de distintos temas de actualidad política. Sí. Se vio como justamente como que fue una reacción genuina y por eso también la viralización. Sí, ver, además creo que debe estar recibiendo la ayudita de los trolls, porque en definitiva hay gente interesada en que a ese sector del periodismo que lidera, entre otros, Majul, le caiga encima una crítica directa y en vivo, ¿no? Se viraliza también por eso, Claude. Sí, no hay duda que las redes sociales son tierra de nadie, que no hay posibilidad de controlarlas, también que hay una suerte de laguna, digamos, legal, donde se pueden hacer un montón de cosas que en la vida no virtual no se pueden hacer, ¿no? Como por ejemplo, escrachar, denostar, sí, decir un montón de barrabasadas. Y no sufrir consecuencias. Y no sufrir consecuencias, al menos fácilmente, y muy pocas personas pueden acceder, ¿no?, a ese asesoramiento. Sí. Si querés hacer algún planteo legal, bueno, te cuesta un esfuerzo terrible y entonces mucha gente elige la opción de decir, bueno, no le doy pelota o trato de no darle pelota. Así es. Bueno, hoy tenemos una interpretación de una carta natal clave para la política neuquina, Claude.
Se trata de Mariano Gaido y la va a hacer, por supuesto, nuestra especialista Maricel Balda. Buen día, Maricel. ¿No está Buen Maricel? día, Maricel. Maricel, ¿Me escuchan? Hola. Maricel, sí, te escuchamos. Buen día, ¿cómo están? Buen día, bien, muy bien. Tenía un problema con el celular, disculpen. No pasa nada. Justo estaba escuchando acerca del comentario de Caseros y quería aportar el tema de la pasión. Eso es algo muy escorpiano, si mal no recuerdo que Caseros es escorpiano, es de noviembre. Y era para representarles justamente esa pasión escorpiana cuando está desbordada, eso es lo que produce. Hablemos de que... Irrefrenable. Irrefrenable, exactamente. Es una intensidad que se desborda, eso es Escorpio, cuando está mal dirigido, ¿no? Cuando está desarmonizado. Cuando está armonizado puede generar transformaciones únicas. Y bueno, hablando de Mariano Gaido, es una persona que es con el Sol y con el Júpiter en signo de Capricornio, pero tienen un contacto con Plutón, entonces también lo hace un poco escorpián. No vamos a decir que se va a poner como Caseros, pero no me digas. esta intensidad también está en él. Pero al tener a Capricornio en el Sol y estar Júpiter ahí, está más controlado. Pero podemos decir también que el tema del poder, de la estrategia, de la manipulación y también de la transformación, de la intensidad para llevar a cabo sus metas, sus deseos, está muy presente. Al ser capricorniano, lo que puede llevar es a materializar todo aquello que desea. Su deseo también es bastante cambiante porque está en el lado de Sagitario, tiene un cúmulo de energía en el signo de Sagitario. Entonces, de nuevo vemos cómo Sagitario, Escorpio se van metiendo de nuevo en estas temáticas de los personajes políticos. Y bueno, es abundancia Sagitario, por otro lado Escorpio es poder, es conflicto, Capricornio por otro lado es estructura, es compromiso, es responsabilidad. Y también tenemos algunos contactos que hacen estos planetas en la carta de Mariano, que no pudimos acceder a su ascendente porque no obtuvimos la hora, solo pudimos acceder a su fecha de nacimiento, así que la información es limitada. Pero nos puede dar ya un panorama de que es una persona que va a ir con su ideal muy al frente. Su verdad es algo en lo que cree fervientemente y va a ir por eso. Su deseo puede ser cambiante, su mentalidad puede ser rígida por momentos, puede no ver otras perspectivas porque es algo que también sale en su carta para trabajarse, pero es una persona que ya con tener el signo de Capricornio al frente podemos confiar en que hay compromiso para poder cumplir esa palabra que da. El tema es que esa palabra y esa verdad sea para el beneficio de todos, por supuesto, y no sea lo que él cree o lo que lo lleve a su abundancia particular o a la obtención de su poder en particular, ¿no? Como no obtenemos tanta información, no sé en qué campos se dan esto, porque cuando tenemos la hora de nacimiento podemos decir en qué aspectos o en qué escenario se va a desplazar. Pero en aspectos generales es esto lo que se puede ver, ¿no? Y también su tarea es estar siempre en contacto con la realidad, o sea que en eso puede beneficiarse la comunidad de que él pueda ver la realidad de las situaciones que lo abordan y que esos deseos vayan también para cambiarlos, ¿no? En términos generales es una carta bastante tranquila, no así es la de Milei, por ejemplo, pero yo creo que la energía lo acompaña como para poder desarrollar algo con compromiso, que eso es más que nada Capricornio, con reglamentos. Puede pecar por soberbia, puede pecar por pesimismo, porque a veces son tan realistas que ven el pesimismo nada más y no el optimismo. Y también puede ser que vibre situaciones de conflicto y de agresiones inclusive en el ámbito de la comunicación, y eso es algo que a nivel personal le va a tener que manejarlo, no va a poder escaparse de eso, y eso es la temática escorpiana que lo sigue, por así decirlo. ¿Le ves conflictos en el área de comunicación? Claro, él lo que puede llegar a vibrar es conflictos en el área de la comunicación, es algo a desarrollar en su vida. Cómo se comunica y cómo negocia. Desde ahí va a tener bastantes transformaciones, porque justamente está Plutón, que es el planeta de los conflictos, en el signo de Libra, que son las negociaciones. Y bueno, quería aprovechar a decirles que cualquier persona que esté interesada en hacerse una carta natal, no son cartas tiradas de tarot, es otra cosa, es otra herramienta, es muy poderosa de autoconocimiento, no es tirada de manos, porque por ahí me preguntan,
en realidad es un mapa, así como tenemos el mapa del mundo, que leemos cada país, y cada país tiene su impronta y su historia. Bueno, acá es lo mismo, cada planeta tiene su cualidad, y cuando vamos a leer la carta natal podemos decir, por esos planetas y por esos contactos, cómo puedes sacar tu potencial y también poder beneficiarte, ¿no?, de esa información. Así que cualquiera que esté interesado se puede comunicar conmigo al 299-5309-118 o a Brazo de Orión, que es en Instagram, o Brazo de Orión Consultorio, que es en Facebook. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Maricel, y también te vuelvo a agradecer la información que mandaste de Rubén Boschi, ese rebote en los planetas. La verdad que me estoy enterando de varios temas. Si algún día el señor Rubén quiere, yo se lo puedo ir a leer a él exclusivamente, o compartirla ahí al aire con ustedes. En algún momento voy a poder ir a visitarlos, así que eso va a quedar en la libertad de él. Bueno. Puede confiar en mí usted, señor Rubén. Mi horario de nacimiento es en las primeros minutos del día, fue. Wow. El 2 de febrero. ¿Qué serían? ¿Entre el día después de las 12 o el amanecer a las 6 de la mañana? O sea, primeros minutos del día después de las 12 de la noche. Del primero, en los primeros minutos del día 2, alumbróme mi madre. ¿Y de qué día de nacimiento es usted? 2 de febrero. 2 de febrero. ¿Puedo adelantar algo, Maricel, o no? Ahí ya tendrías todo. Si querés algún otro dato, te doy para que Claude tenga mi mapa completo. Yo ya tengo la información de Boschi, pero si usted quiere adelantar algo al aire, yo ya la tengo toda. Después le voy a pedir a la productora que me pase la información precisa. Bueno. Pero es acuariano usted, Boschi, o sea, sí. Lo de casero yo lo entiendo, porque yo también soy acuariano. No está en nuestras premisas el estar discutiendo. La armonía y la buena comunicación es una forma excelente de negociación. Pero como acuarianos por ahí nos cuesta más ver esas cosas, porque nosotros tenemos, esto es no para agrandar al signo de Acuario, ¿no? Pero tenemos maneras diferentes, totalmente diferentes de manejarnos que una persona que es regida por el sol en Escorpio, que es intensidad, que es pasión. En cambio, Acuario es más objetivo, es más del aire, de la mente, racionaliza y luego siente, y si es que siente. Así Eso es. hay que ver también la carta natal de cada uno, porque Acuario es muy poderoso en el tema de la mente. Bueno, quedamos en comunicación entonces hacia el futuro. Bueno, listo, Rubén. Les mando un abrazo a ambos y espero que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Bueno, es la hora 11:58. Esto que está terminando es Pórtense Bien. Está Icos, que está en Villa Angostura. ¿Ya llueve? No, está pronosticado lluvia para mañana, según porque en esta época llueve todo el tiempo en Villa Angostura. Está nubladito, sí, nubladito. Bueno, ¿tiene actividad prevista para hacer todo el día? ¿Que se va a mantener en actividad física, me imagino? Sí, está programada la actividad física. Igual anoche no dormí muy bien, pues frío, calor, así que estoy un poco cansado, pero sí está prevista entrenamiento hoy en algún gimnasio acá de la zona. Bueno, lo espero a su retorno para que nos tomemos unos mates en casa. Como no, será como siempre un gusto. Bueno. ¿El perro Papo anda bien? Sí, en perfecta situación psicoemocional. Sí, tranquilo, como siempre, muy tranquilo. Sí, debe ser de Acuario. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rubén. Un placer compartir con vos como siempre, y agradezco a la producción, al control de televisión, por el trabajo realizado, y bueno, muchas gracias a toda la audiencia por seguirnos, por escucharnos. Hasta el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Sí, hasta el próximo sábado. Esto fue Pórtense Bien, con Claude Caicos y Rubén Boschi. Un llamado a la solidaridad de la inteligencia.